Un cordial saludo para todos los asistentes, el personal del gobierno, los técnicos, los ingenieros, investigadores, personas del sector aeronáutico que están con nosotros hoy en este Congreso Internacional del Sector Aeronáutico desde el Valle del Cauca. Hoy me corresponde hablar sobre aeronaves livianas, investigación, diseño, fabricación y el componente 2 del proyecto aeronáutico que se está ejecutando en el Valle del Cauca. Quiero dar los agradecimientos a todo el equipo técnico, al equipo de ingenieros del CRTM, del Clúster Aeroespacial del Valle del Cauca. Con la información que les voy a presentar hoy, pues van a entender un poco los agradecimientos por qué son. El contenido que vamos a tratar es introducción a objetivos, componentes y actividades, desarrollo experimental del prototipo aeronáutico, organización de diseño DOA, fabricación, pruebas, ensayos y unas conclusiones finales. Iniciamos con introducción a objetivos. El proyecto es investigación y desarrollo en el sector aeronáutico en el Valle del Cauca. Es un proyecto apoyado por el Sistema General de Regalías de Colombia. Tenemos como objetivo general incrementar las capacidades científicas, tecnológicas del sector aeronáutico en el Valle del Cauca. Y como objetivos específicos tenemos reconocer las condiciones, características y capacidades de investigación y desarrollo en el departamento, y como segundo objetivo fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo en el sector aeronáutico del Valle del Cauca. Esto es el marco general del proyecto. Tenemos dos componentes, el componente número 1, que es reconocer las condiciones y características como se mencionó, y ese componente tiene dos actividades. Uno, realizar un análisis del sector aeronáutico en el Valle del Cauca, es un componente de investigación, y el 2 es realizar un estudio de tendencias, factores de cambio del sector aeronáutico en el Valle del Cauca. Y el componente número 2 es fortalecer las capacidades técnicas especializadas de investigación y desarrollo en el sector aeronáutico del Valle del Cauca. Y ese componente tiene dos actividades. La actividad número 3, que es el entrenamiento especializado para investigación y desarrollo en el sector del Valle del Cauca, y la actividad número 4, que es el desarrollo experimental de una aeronave o de un prototipo aeronáutico, que es en el cual estamos trabajando. El desarrollo experimental del prototipo aeronáutico es el desarrollo de una aeronave y su relación directa con la DOA, que es una organización de diseño aprobada, es un componente bien importante en el marco del proyecto que guarda una relación directa con la construcción de la aeronave. En el marco del proyecto nosotros creamos un comité técnico, el cual está integrado por empresas que son socias del proyecto, que son aportantes tanto de recurso humano como de recurso económico como de conocimiento. Comité técnico y gerencial conformado por empresas del sector aeronáutico que se han integrado con el CRTM para desarrollar este proyecto. Ese grupo de empresas y el CRTM crean el comité técnico y el comité gerencial del proyecto. Entre ellas tenemos a Técnicas Aray, Tecnos, Aerodinos, MBM Limitada, Ives Aircraft, Grupo Loni, Imagraf Ingeniería, Industrias Metálicas Castillo y Suripax Corporation. También contamos con el apoyo de la Fundación Universidad del Valle, la Gobernación del Valle, la Academia Internacional de Aviación, el Sistema General de Regalías y Colciencias como entidades aportantes y que apoyan este proyecto en la región. Continuando con el desarrollo experimental, lo primero que hicimos fue hacer una revisión del estado del arte que se encontraba en el Valle del Cauca en función de aeronaves, qué teníamos, qué desarrollos había, y empezamos a hacer una validación de qué existía. Luego hicimos una caracterización de las necesidades de aspersión en la región, trabajamos en el concepto de prediseño del prototipo, luego hicimos cálculos y diseño del prototipo, simulación y validación del prototipo para poder sacar adelante el componente de desarrollo experimental. Iniciamos ahora con investigación del estado del arte. Nos encontramos 3 fabricantes de aeronaves en el Valle del Cauca que hace muchos años vienen fabricando aeronaves livianas. Las venden en Colombia y las exportan a muchísimas partes del mundo. Más adelante tendremos la oportunidad de conocer al respecto. Y ellos fabrican este tipo de aeronaves. Aquí hay unas imágenes donde se muestran las aeronaves que se fabrican en el Valle del Cauca hasta el momento.
Posteriormente nos encontramos otro grupo de fabricantes de aeronaves específicamente para aspersión aérea. Dentro de esa tenemos el precursor de la aspersión aérea en el Valle del Cauca para la caña de azúcar, que es el GT500, el que ven en la imagen. Luego tenemos una aeronave de una de las compañías que ha sido adaptado para poder hacer aspersión aérea. Y tenemos dos nuevas empresas, una de ellas fabricante de esa versión de aeronave muy parecida al GT500, pero con toda la normatividad para cumplir la regulación colombiana. Y tenemos la segunda aeronave, también muy similar al GT500, con algunas variaciones, pero que han sido ya desarrolladas para hacer aspersión aérea. A la fecha en Colombia, en Cali, tenemos 5 empresas fabricantes de aeronaves ultralivianas. Posteriormente, continuando con nuestra investigación, encontramos aeronaves que no son utilizadas para aspersión aérea, pero que tienen una aplicación muy similar, específicamente militar, donde tienen que hacer maniobras muy similares a las de aspersión, aproximación, luego hacer su operación militar y luego despegar. Y encontramos 2 aeronaves que nos llamaron mucho la atención por su configuración, prestaciones, y que podíamos utilizar información al respecto para el desarrollo de nuestro prototipo. Siguiente, trabajamos en identificar el sistema de fabricación. Nos encontramos que los aviones ultralivianos que actualmente se fabrican en la región son estructuras tubulares hechas en acero cromomolibdeno soldado, como la que vemos en la imagen. Y existe otro tipo de fabricación que no se utiliza en la región, solo en algunas aeronaves, en algunas partes de ellas, y es la fabricación tipo monococo, que es como se fabrican las aeronaves grandes, aviación comercial, aviación de carga y alguna aviación ligera como los jets y este tipo de aeronaves se fabrican con esa tecnología que están viendo allí. Eso nos encontramos y había que hacer la revisión de las ventajas, los pros y los contras de cada una. Más adelante les contaremos en qué nos encontramos. Hicimos la caracterización y la identificación de necesidades de aspersión en el Valle del Cauca. Actualmente se hace aspersión para el cultivo de caña de azúcar con GT500. Son aeronaves bastante pequeñas, creadas para hacer aviación recreativa, vuelo recreativo, que fueron adaptadas por las empresas en la región para hacer esta aplicación. De manera muy exitosa se viene utilizando por parte de los ingenios en todo el país y en algunos otros países con excelentes resultados. Aquí tenemos algunas características de los equipos que se utilizan en aspersión: las bombas movidas por viento, las eléctricas, los ganguilones, las boquillas, y eso es lo que tenemos en la región y lo que pues analizamos qué se podría utilizar y qué no en nuestro proyecto. También tuvimos la oportunidad de reunirnos con el Comité de Maduración de Cenicaña, donde están sentados todos los ingenios del Valle del Cauca. Ellos nos plantearon cuáles eran sus necesidades actuales y cuáles eran sus expectativas para una posible aeronave de aspersión aérea. De entre ellos tenemos eliminar vórtices, bajar velocidades de aspersión, tasas variables de aspersión, reducción de márgenes de deriva, aplicación de elementos vivos, poder hacer aplicación 24 horas, que la aeronave pueda tener mayor autonomía, iguales o menores costos de aplicación que lo actual, mayor capacidad de carga y mayor precisión en la aplicación. Básicamente este es el resumen de varias sesiones de trabajo que tuvimos con los ingenieros y los técnicos de maduración de los ingenios, que es quienes de manera más intensiva están utilizando la aspersión aérea, y elementos que quisimos llevar como requerimientos técnicos para los cálculos y el diseño del prototipo. Igualmente definimos o identificamos las dos posibilidades de aeronave, a la baja, a la alta. Hicimos un análisis de cuáles eran los beneficios de cada una. Entre ellos tenemos que el ala baja tiene mayores velocidades, mayor estabilidad en vuelo recto, estructura más robusta, aerodinámicamente inestable, mayor velocidad de pérdida, menor maniobrabilidad y menor espacio de carga. El ala alta tiene bajas velocidades, mayor estabilidad en vuelos a baja velocidad, estructura menos robusta, aerodinámicamente estable, mayor velocidad de pérdida, mayor maniobrabilidad y mayor espacio para carga. Estas fueron las características principales que resultan de todo el proceso de investigación que se hizo al respecto de la posibilidad de fabricación de aeronave.
Luego pasamos al prediseño. Están viendo una imagen de una de las primeras propuestas de diseño, resultado del trabajo del equipo técnico, el comité técnico que ustedes vieron adelante, conformado por empresas, y el grupo de ingenieros contratados por el proyecto para desarrollar el prototipo. Estas fueron las dos propuestas, un avión muy convencional, similar a los que se fabrican, y el otro bastante diferente, muy similar a las fotos que encontramos de los aviones militares, y se plantearon estas dos propuestas para trabajar, y como resultado el comité técnico y el equipo técnico seleccionó la versión número 2, donde encontramos una aeronave con Typhoon, con un estabilizador horizontal bastante grande que le permite tener mayor, digamos, reacción en vuelo, y sobre eso se partió o empezamos el diseño del prototipo. Luego pasamos a la fase de cálculos y diseño de la aeronave. Tuvimos en cuenta varios elementos. Lo más importante es que la aeronave va a estar certificada por EASA o debe cumplir la normatividad de EASA CSBLA, es uno de los requisitos que se incluyen en el diseño. Otro es que todo el proceso lo lleváramos bajo la normatividad DOA EASA, que es uno de los estándares más altos para diseño que existen en este momento, y quisimos incorporar esa tecnología y esa metodología de diseño dentro del proyecto que se ejecuta. Por supuesto, mantener todos los estándares y los requisitos de la norma ISO 9000 versión 2015 que actualmente tiene el Centro de Desarrollo Tecnológico Metalmecánico y que quisimos poner al servicio del proyecto. Tuvimos en cuenta la normatividad de la FAA, sobre todo la FAR 23, que es para fabricación de aeronaves. Tuvimos en cuenta toda la reglamentación del aerocivil en Colombia con su RAC CSBLA, que nos remite a la normatividad de EASA, la aerocivil y su RAC 4, 9, 3 y 21, que es todo el tema de aeronavegabilidad y condiciones de navegación en Colombia. Otra de las condiciones bastante interesantes es que se quería que la aeronave no fuera nada parecido a lo existente, pero que incorporara lo mejor de todas las aeronaves existentes en la región y que se diera un componente importante de innovación. Estos elementos que ven ahí fueron los requisitos que se introducen para iniciar el proceso de diseño y cálculos de la nueva aeronave. En la fase de cálculos utilizamos software software avanzado de diseño. En este caso utilizamos SolidWorks. El software lo aporta el Centro de Desarrollo Tecnológico Metalmecánico y empezamos todo un trabajo de diseño de los diferentes componentes. Ahí ustedes están viendo el componente de cabina, el componente de cuerpo o compartimiento de carga y toda la parte de superficies de vuelo, que son los planos y el empenaje para controlar la aeronave. Como se pueden ver en las imágenes, el diseño es completamente detallado, los cálculos están asociados al diseño, se hicieron validaciones y es un proceso de bastante mejoramiento. Se aplica el ciclo PHBA, en el cual se calcula, se diseña, se valida, si cumple, se aprueba, si no cumple, se vuelve y se calcula, se vuelve y se diseña, se simula, hasta que obtengamos el resultado que queremos con los márgenes de confiabilidad y con la resistencia necesaria para los componentes. Son alrededor de 3.000 componentes que tiene esta aeronave, todos diseñados en computador, incluyendo hasta el remache que se va a utilizar, están en el sistema que utilizamos. Luego de la fase de diseño, como se los menciona, se hace la integración de esos componentes y en la imagen estamos viendo estructuralmente cómo es el comportamiento o cómo quedaría ensamblada la aeronave. Aquí algo importante, esta aeronave se fabrica no como se fabrican los aviones convencionales en la región, donde hace una sola estructura y se le van adosando las alas, el empenaje, los controles de vuelo. Aquí tenemos una aeronave que se fabrica como se fabrican las aeronaves grandes de una categoría superior. Nos hemos guiado por la fabricación de Bombardier y de Airbus para aviones, digamos, de tipo ejecutivo, de una mayor capacidad de vuelo y una mayor resistencia, digamos, estructural. Y aplicamos ese proceso, de tal forma que la cabina se fabrica en una parte, el cuerpo se fabrica en otra, las alas en otra, el empenaje en otra, y luego se integra todo en una línea
de ensamble para facilitar su fabricación y especialización. Como se los mencioné, toda la aeronave y todos sus componentes fueron sometidos a procesos de simulación. Ahí están viendo en las imágenes cómo se analizan las cargas estructurales, las fuerzas, las resistencias, mantener los factores de seguridad que pide la norma y que nosotros desde el punto de vista de ingeniería consideramos pertinentes para garantizar la seguridad estructural y la seguridad en vuelo de la aeronave. Todas las piezas, el 100% de las piezas fabricadas en el país y que fueron diseñadas en el proyecto se simularon. Aquí están viendo simulaciones de los diferentes componentes y después de tener las simulaciones estructurales, como ven en la imagen, hicimos simulaciones en túnel de viento de la aeronave para ver cuál era su comportamiento, la resistencia, el drag, la velocidad que va a tener, cómo se comportan las superficies. Hemos corrido muchísimas simulaciones, muchas horas de análisis numérico para lograr a las configuraciones y las prestaciones ideales de la aeronave. Y como resultado del proceso de simulación, pues se aprueban los diferentes componentes y llegamos al prototipo propuesto para fabricación, que es el que estamos viendo a continuación. Ahí van a poder ver los diferentes perfiles y ángulos de la aeronave diseñada. ¿Ya? Estamos viendo el video de la aeronave. Ahí está pasando los diferentes ángulos. 100% diseñada en software, simulada, calculada, validada y lista para fabricación. Continuando con el contenido, tenemos organización de diseño aprobada DOA, fabricación, ensamble, pruebas y ensayos y conclusiones. La organización de diseño DOA es uno de los componentes o los requisitos del proyecto donde se iba a caracterizar una organización de diseño a la luz de la normatividad DOA internacional. Se hizo un trabajo con el equipo de investigación donde se realizó una caracterización de las empresas en el Valle del Cauca relacionadas con el sector aeronáutico, una investigación y definición del modelo de gestión DOA para el prototipo, que incluye el Aerocivil, el SECAD, la Fuerza Aérea, la FAA, y EASA, y la identificación del componente crítico del prototipo para aplicar el modelo de gestión DOA. Nos enfocamos también en los cálculos, diseño, fabricación y validación del componente crítico para ajustarlo a toda la metodología DOA. Estos fueron los 4 elementos principales que se tuvieron en cuenta para trabajar en la organización de diseño. Empecemos por la caracterización. Hicimos un trabajo de investigación donde se realizó una encuesta a un grupo de empresas en el Valle del Cauca relacionadas con el sector aeronáutico, donde exploramos diferentes temas asociados a los requisitos y a lo que implicaba una DOA a nivel regional y a nivel internacional. Tuvimos unas conclusiones y unos resultados que podemos resumir y es: no existe ningún conocimiento sobre DOA en el Valle del Cauca ni en Colombia como unidad de diseño aeronáutico. No existe una compañía o una organización en Colombia que haya solicitado certificación DOA. Y como conclusión podemos tener que si se requiere una DOA sería bastante importante para la región y sería un apoyo importante para las empresas del sector aeronáutico. Eso como resultado de la caracterización. Posteriormente, en la investigación y definición del modelo, se llegó a la conclusión por parte del equipo investigador que la mejor opción sería ajustarnos a la normatividad EASA, a la norma DOA de EASA y a una posibilidad interesante para nosotros dentro del proyecto y la región, que es iniciar con una forma abreviada de la DOA, que es como la primaria de una unidad, de una organización de diseño aprobada, y el proyecto identifica que sería la forma más conveniente para que en la región y en el país se inicie un proceso de acreditación o de certificación de una entidad de diseño validada por una organización internacional como sería ASA. Entonces todo el énfasis se enmarca en lograr que la gestión de la unidad de diseño
vaya hacia el concepto ADOA. Teniendo en mente eso, nos fuimos a identificar dentro del componente de diseño con el equipo técnico de ingenieros cuál sería ese componente crítico importante para aplicar toda la metodología ADOA en el marco del proyecto. Se hizo una caracterización, un modelo de selección validando diferentes componentes de la aeronave y asignándoles diferentes calificaciones por criterio. Después de procesar toda la información, se llegó a la conclusión de que la cuaderna del área de carga sería la más susceptible de trabajarse por su criticidad y por la importancia que tiene dentro de la estructura de la aeronave. Es así como se selecciona entonces la cuaderna de carga para hacer todo el análisis de investigación, tanto de diseño, investigación aplicada, para ajustarlo a una normatividad internacional. Continuando con la organización de diseño DOA, vamos a la fase de cálculo, diseño, fabricación y validación del componente crítico. Lo primero que se hizo fue, utilizando software de simulación de elementos finitos, calcular cuáles eran las fuerzas y los esfuerzos que se registraban en la diferente estructura de la aeronave para poder calcular específicamente las fuerzas que llegan a la cuaderna del área de carga y a qué esfuerzos estaba sometido esa estructura. Con base en esa información se procedió a hacer el diseño del componente en acero aeronáutico, en aluminio aeronáutico 6061 T6, manteniendo o tratando de lograr el menor peso posible y la mayor resistencia posible, manteniendo logrando un factor de seguridad entre 1.2 y 1.5 para cada uno de los componentes. Es así como se diseña, se simula, se rediseña, se simula hasta que se llega a la resistencia que se quiere. En la imagen estamos viendo cómo es la estructura final de la cuaderna, su forma y los resultados de la simulación. Posteriormente, este componente se integra a los otros componentes que hacen parte de la estructura del cuerpo, se hacen nuevamente simulaciones para validar su resistencia, cómo se integran los otros componentes y cómo trabaja de manera solidaria en la estructura para garantizar su resistencia. Luego de tener los cálculos, el diseño, la simulación, se procede al proceso de fabricación. Se hizo corte láser utilizando última tecnología para cortar estas cuadernas. Luego, mediante un proceso de conformado por embutición con caucho, se logra su forma, su figura, y posteriormente en las imágenes ven ya cómo va tomando forma la estructura de la aeronave integrando los componentes. Esto en cuanto a la parte de diseño. Luego esta estructura es sometida a unas pruebas de laboratorio en una máquina de ensayos destructivos y no destructivos. En este caso la cuaderna es sometida a un esfuerzo de tensión. Ustedes pueden ver las imágenes de la cuaderna deformada. Eso fue el esfuerzo máximo que resistió la cuaderna. Todo el registro se hace en una máquina computarizada donde se tiene el detalle del paso a paso a medida que se va colocando la carga, cuándo se va elongando, qué resistencia va teniendo, y afortunadamente los cálculos coinciden con lo que dan los resultados del laboratorio. La cuaderna cumple los requisitos que se tienen estructuralmente. Para información, esta cuaderna resistió más de 80 kilos de fuerza cuando su trabajo es alrededor de 60, o sea que cumple perfectamente, y por lo tanto se autoriza que se integre al proceso de fabricación. Ahí pueden ver la imagen de cómo se está integrando la cuaderna en la estructura de la aeronave. Esta es una imagen real de nuestro prototipo. Luego venimos al proceso de fabricación. En la fabricación tenemos corte con maquinaria CNC, como lo mencioné anteriormente, conformado con caucho y embutición, y ensamble por componente usando jigs para garantizar la repetitividad del proceso de ensamble y de fabricación. Entonces nos concentraremos en el tema de fabricación con maquinaria CNC. A diferencia de la fabricación normal de las aeronaves, nosotros utilizamos tecnologías de punta para hacer la fabricación, tratando de que el factor humano intervenga lo menos posible en el proceso de fabricación. Del diseño en el computador pasa a una máquina en una empresa que hace el proceso de corte láser y punzonado. Aquí ustedes están viendo las imágenes y vamos a poder entender un poco en qué consiste el proceso.
Aquí tenemos la mesa de carga de la máquina de corte láser y estas son unas imágenes o un video corto de cómo es el proceso de corte de la lámina para la fabricación del prototipo. La pieza que se diseña en el computador, en el software, es pasado al software de esta máquina. Ellos hacen un proceso de ajuste, de parametrización, se hace una distribución en toda la lámina para garantizar un aprovechamiento del material del orden del 95-96% del material y teniendo una precisión de milésimas, centésimas de milímetro en el corte y en la medida de las piezas. Utilizamos dos procesos, uno de corte láser y otro de punzonado, que son dos procesos de corte CNC. Tienen aplicaciones distintas, no todas las piezas se pueden cortar con láser, algunas hubo que cortarlas con punzonado, y este es un proceso en el cual básicamente una máquina le da golpes a la lámina y mediante una herramienta va haciendo el corte de ella, obteniendo la figura y las formas que nosotros necesitamos dentro de la aeronave. Como pueden ver, estamos innovando en procesos de fabricación. Esto normalmente no se utiliza en las aeronaves actuales fabricadas acá. Luego, esas piezas cortadas o esos blancos, como los llamamos, son revisados, son analizados y luego son llevados a un proceso de conformación donde utilizamos prensas de una capacidad importante, de alrededor de unas 300 toneladas de presión, y mediante un proceso de conformado por caucho, que es el que vamos a ver en el video. Este es una fabricación de uno de los componentes del avión, donde la lámina que están viendo en la imagen se involucra o se pone en la prensa y mediante un proceso de presión se le aplican 200 toneladas de fuerza y se obtiene la pieza que nosotros necesitamos para incluirla dentro de la aeronave. Este es el proceso de conformado con caucho. Fue un proceso bastante complejo de desarrollar, a pesar de que la tecnología existe hace muchos años. Llegar a los resultados de la dureza de los cauchos, la combinación de durezas, las fuerzas y la presión de la máquina, fue un trabajo de las empresas, de los ingenieros, de bastantes meses, logrando llegar al punto para que la lámina quedara doblada, para que no se rompiera, para que no tuviera esfuerzos muy altos y lograr las resistencias que se requieren. Ese fue el proceso de conformado por caucho que se incluye en el proyecto. Y luego el componente de fabricación en jigs. Aquí están unas imágenes de cómo se va ensamblando las diferentes componentes de la aeronave, tanto en cabina como en cuerpo, como en empenaje, donde permite el ensamble fácil, el giro de las piezas o el giro de los componentes, y poco a poco vamos teniendo forma en este prototipo. Normalmente las empresas grandes utilizan jig, las empresas normales o convencionales utilizan mesas en las cuales van colocando las piezas y van armando. Nosotros, como parte del componente de innovación en el proceso de fabricación, diseñamos y construimos jigs para el ensamble de los diferentes componentes del prototipo. Algo muy importante, y en el punto número 6, pruebas y ensayos, todo este proceso de investigación y de desarrollo de los componentes ha sido resultado de pruebas de laboratorio, de ensayos de medición de dureza, de medición de resistencia, análisis de los diferentes componentes, tanto en el material de aluminio como en los cauchos que se utilizan para conformación, y en los ensambles o subensambles de la estructura, para validar que inicialmente los cálculos hechos por el equipo de ingenieros, luego los resultados de la simulación y el análisis numérico de las computadoras pueda ser replicado en la parte de fabricación. Dentro del resultado del proyecto lo hemos logrado. Lo que nos dice el cálculo, nos dice el diseño, nos dice la simulación, es lo que hemos obtenido en los resultados de la simulación en los equipos de laboratorio que se están integrando y se están utilizando para el proyecto. Como resultado de esto, ¿qué podemos tener? Tenemos varias conclusiones. Primero, un alto componente de investigación e innovación en el proyecto. Se han desarrollado nuevos procesos de fabricación, se están probando y validando nuevas técnicas de fabricación, se han creado nuevas capacidades de diseño y fabricación en la región, y será la primera aeronave liviana construida como aviones de una categoría superior. Esto es algo muy importante porque prepara la industria de la región y en Colombia para poderse insertar en cadenas de fabricación internacional.
Y algo interesante que le queda a la región es que el CRTM del Pacífico creará de su unidad de diseño una ADOA para que atienda el sector aeronáutico en el Valle del Cauca y en Colombia. Pues hasta aquí la información que tengo del proyecto. Creo que hemos hecho un barrido de 1 año y medio, casi 2 años de ejecución de proyecto en 30 minutos. Nuevamente agradecer al equipo de investigadores, los doctores, los ingenieros, los técnicos, el personal de apoyo, el gerente, el supervisor del proyecto, el coordinador, que han trabajado de manera ardua e importante para obtener estos resultados.